Hay un tema que hoy vamos a tratar, se llama la deidad. ¿Qué es la deidad? La deidad es realmente uno de los temas bien interesantes de la Biblia. Hay mucha confusión en algunos puntos de estos, pero hoy voy a presentar solamente el conjunto de la deidad. Quizás entre la próxima presentación hablaremos acerca de Dios el Padre, también hablaremos acerca de Dios el Hijo, también hablaremos acerca de Dios el Espíritu Santo. Hoy vamos a introducir esta temática acerca de la deidad. Entonces les invito a abrir su Biblia en el libro de Isaías, en capítulo 6, versículo 1 en adelante, y nos dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con las 2 cubrían su rostro, y con las 2 cubrían sus pies, y con las 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces yo dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mis labios, mi boca dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hablar de la deidad es fascinante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo más sublime de Dios. Hablar del Dios maravilloso. ¿Qué es deidad? La deidad es un ser sobrenatural al que se le rinde culto, considerado que tiene el poder sobre todo y también sobre el destino de los hombres. En este mundo hay por lo menos 2 tipos de personas. Hay personas que son politeístas. Esto quiere decir que adoran varios dioses. Pero también hay un grupo de personas que son monoteístas. ¿Qué es esto? Que ellos creen en un solo Dios. Personalmente soy monoteísta. Creo que hay un Dios y confío en este Dios todopoderoso. Entrando al libro de Isaías, en el verso 1, ahí nos habla Isaías y dice que da un tiempo específico, el tiempo en que murió el rey Usías. Él dice: yo vi al Señor sobre un trono alto y sublime. Esta es una revelación de Dios, y el profeta Isaías está viendo en visión. Y al ver en visión, él ve un trono. Y dice que ese trono es alto y es sublime. Pero no solo menciona esto, sino también menciona que alrededor del trono, versículo 2 dice: y por encima de él habían serafines. ¿Qué son los serafines? Son un tipo de ángeles. Y dice que cada uno de ellos tenía 6 alas. Con las 2 cubrían su rostro, con las 2 cubrían sus pies, y con las 2 volaban. Quizás para nosotros es algo extraño porque nunca hemos visto un ser así. Pero en la escritura está mostrando Isaías que él vio a este ser celestial, se le llama serafines. En el versículo 3 nos dice: y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decía? Santo,
santo, santo Jehová de los ejércitos. Esta expresión santo, 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 y lo hace 3 veces, muestra que hay más de uno, ¿no? Y cuando hablamos, somos monoteístas, no estamos hablando que hay muchos dioses, no. Estamos hablando de la unidad de Dios. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Pero en la manifestación de Dios, algo extraordinario pasa. Noten, dice, los quiciales de las puertas se estremecieron. A la voz se estremece todo, se estremece el edificio, se estremecen las puertas, temblaron. ¿Con qué? Con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Quizás esta es una manifestación hermosa de Dios. Esto pasaba también cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Allí en la tienda bajaba la presencia de Dios y se podía ver como humo alrededor. Cuando Salomón dedicó el templo, la presencia de Dios descendió y el templo se llenó de humo, de la presencia del Dios Todopoderoso. Isaías, cuando ve esto, él ahora se siente conmovido. Y noten cómo él menciona en Isaías 5:6, dijo, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Debe haber sido una impresión tan grande que él lo único que sintió dentro de él era que estaba muriendo. Estoy muerto, ay de mí, estoy muerto. ¿Por qué? Y ahora él explica, dice, porque siendo hombre inmundo de labios. En otras palabras, Isaías era un pecador, como todos los seres humanos, como somos nosotros. Si nosotros estuviéramos en la presencia de Dios, también tendríamos esta misma impresión. Y diríamos, ¡ay de mí, que soy muerto! Y ahora dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Una manifestación hermosa, una visión. El profeta está viendo la grandeza, la bondad, la misericordia del Dios Todopoderoso. En el verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines. ¿Qué tenían estos serafines? Noten, este es un ángel, un tipo de ángel. Dice, teniendo en su mano un carbón encendido. Traía en su mano fuego del altar. Un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Estaba trayendo, ¿para qué? En el verso 7 nos menciona, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Isaías se sentía culpable. Isaías se sentía que era un pecador. Pero el Dios es maravilloso. Dios hace algo especial. Dios en este caso usa un carbón encendido. Toca sus labios. No quema sus labios, toca sus labios. Dice, y es limpio tu pecado. Mis amigos, qué hermoso saber que Dios puede limpiar nuestros pecados. Y al limpiar nuestros pecados nos capacita, ¿para qué? Para entrar en la presencia de Dios. Para tener una conversación y un diálogo con el Dios Todopoderoso. Lo hermoso es que podemos llegar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado a limpiarnos nuestro pecado. Después oí la voz del Señor que decía, esto debe haber sido impresionante para el profeta. Oír la voz de Dios, la voz del Señor que decía. ¿Qué es lo que decía? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta frase es realmente hermosa y quiero mirar algo más. Dice, ¿a quién enviaré? Dios tenía un mensaje para su pueblo. Y Dios quería enviar un mensaje para su pueblo. Pero en esta segunda parte hay algo interesante. Dice, ¿y quién irá por nosotros?
allí vemos que hay más de una persona. No es solamente el Padre. Hay alguien más, puede ser el Hijo y el Espíritu Santo. Y tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen en el perdón y en la salvación del ser humano. Por eso dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso cuando un ser humano está dispuesto a que Dios tome su vida. Y Dios toma la vida de Isaías. Y mis amigos, cuando los seres humanos son tomados por el Dios Todopoderoso, no crean que sus vidas son vidas fáciles. Sus vidas se tornan vidas difíciles. Vidas que realmente la lucha en el corazón de los seres humanos es tan grande. ¿Por qué? Porque cuando estamos de parte de Dios, no siempre vamos a tener el agrado del mundo. Habrá gente que está en contra de usted, en contra de sus creencias, en contra de sus principios. Esto me hace recordar la historia de este jovencito. Nació en una ciudad de Israel, Capernaum. Tenía 2 hermanos. Creció en esa ciudad. Creció con el amor de su padre y de su madre. Y allí en el fondo de su corazón, él quería hacer la voluntad de Dios, pero también quería justicia para su pueblo. Porque su pueblo era injusto. Y mientras él crecía, en su corazón estaba el deseo de hacer algo útil por la humanidad. Y de pronto conoció a Jesús. Cuando conoció al Maestro, él quedó impresionado del Señor Jesús. Caminó con Jesús, le llegó a amar, estuvo con él en todos los momentos. Estuvo con él en los momentos más especiales de la vida. Estuvo con él al pie de la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, fue la única persona de los que habían seguido a Jesús, junto con la bienaventurada Virgen María y algunas otras personas. Pero él era el único de los 12 que estaba allí al lado del Maestro. ¿Por qué? Porque amaba al Maestro. Cuando él siguió el ministerio, por obedecer y seguir a Jesús, por ser un hombre fiel a las cosas de Dios, quisieron matarlo. Buscaron maneras de matarle, le encerraron en la cárcel, le sacaron de la cárcel, pero el hombre era fiel en las cosas de Dios. Un día, enojados, prepararon en la plaza pública una paila e hirvieron aceite y le echaron allí para que este joven muriera. Pero el Dios Todopoderoso, ese Dios que libró a Daniel del pozo de los leones, ese Dios que libró a los 3 jóvenes hebreos del horno de fuego, también libró a este joven de la muerte y le dejó vivo para que siga adelante. Esta es una historia fascinante. Al final te cuento qué pasó con este joven, pero él caminó con Jesús de una forma maravillosa. Ahora, ¿qué es el hombre frente a Dios? Cuando el hombre se encuentra con Dios, el hombre frente a Dios, cuando Moisés se encontró con Dios, noten, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios se manifiesta, noten aquí en el caso de Moisés, Moisés se cubre el rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. No es porque Dios sea malo, sino porque el hombre es pecador. Y los seres humanos pecadores no podemos contemplar la gloria de Dios. Hay otro hombre en la Biblia como Balaam. Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí.
Y estar en la presencia de Dios era algo extraordinario, especial, estar en la presencia maravillosa de Dios. Los hombres que recibieron revelación de Dios, como el caso de Josué, cuando Dios se le apareció en Josué capítulo 5, versículo 14, dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Cómo actúa el hombre ante la presencia de Dios? Se postra, cae de rodillas a la presencia del Dios Todopoderoso. Y esta es la actitud de los hombres hacia Dios. El caso de Ezequiel, noten en Ezequiel capítulo 1 versículo 28. Allí nos dice, y cuando le vio me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vemos la actitud. Ezequiel dice, cayó, se postró, se arrodilló ante la presencia de Dios. No podemos nosotros mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque la presencia del Dios Todopoderoso cambia nuestra actitud. Jesús llevó a sus discípulos a un momento especial. Se le conoce como la transfiguración de Jesucristo. Esto está en Mateo capítulo 17, versículo 6. Dice, y al oír esto los discípulos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Noten los discípulos, es que caminaban con Jesús, dice, se postraron sobre su rostro y tuvieron, ¿qué? Gran temor. Porque Jesús estaba allí con Moisés, con Elías, la gloria de Dios estaba al frente de ellos. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, el ser humano es incapaz, es débil. Yo te pregunto, ¿estarías preparado para ver la gloria de Dios? ¿Estaríamos listos para ver la gloria de Dios? Los hombres valientes de la antigüedad, como el caso de Saulo. Saulo creía que él era un fiel religioso, un hombre que creía en la religión judía y que creció para defender sus enseñanzas, sus principios religiosos. Como hay cientos de personas hoy que creen en sus iglesias, en sus tradiciones religiosas. Y Dios tiene que hacer algo especial para cambiar la vida de ellos. Noten la vida de Saulo de Tarso. Cuando el Señor se le apareció, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero destacar aquí, dice, cayendo en tierra. Solamente escuchando la voz de Dios cayó en tierra. Y ahora, en el verso 5, Hechos 9:5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Estaba en la presencia de Dios. Cayó a tierra y estaba allí. Y no solamente hizo la pregunta, sino el texto continúa diciendo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Destaco la frase, temblando y temeroso. En la presencia de Dios no podemos mantener nuestra rigidez. Solamente temblamos y un temor reverente viene sobre el ser humano. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz. Allí están ellos atónitos oyendo la verdad de la voz. Están oyendo. Mas no veían nada, dice. No veían absolutamente nada. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía
a nadie. ¿Qué pasó? Quedó ciego. Había contemplado la gloria de Dios y ahora estaba ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Un encuentro con el Dios Todopoderoso. Se le fue el hambre, se le fue la vista, no comió ni bebió. ¿Por qué? Por 3 días. Dios maravilloso, Dios todopoderoso. Pero hablando un poco más acerca de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque para los seres humanos es fácil decir Dios no existe. Pero hablemos un poquito acerca de la existencia de Dios. Dios se manifiesta de maneras extraordinarias. Y una de las formas extraordinarias está en la creación de Dios. La creación habla del Dios Todopoderoso. Noten, Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos. Sale una noche y mira. O simplemente entra al internet, averigua acerca de las constelaciones. ¿Cuántas constelaciones hay? ¿Cuántos millones de estrellas existen? Y Dios dice de una manera hermosa en la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. Juan capítulo 1 versículo 9 dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios, la luz verdadera. Una manifestación de Dios, Cristo Jesús viniendo a este mundo. Y en Romanos 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Puedes decir que no hay Dios, pero mira lo que Dios ha creado. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no hay ¿qué? No hay excusa. Lo interesante es que Dios ha puesto en el ser humano el deseo de buscar a Dios. Cuando Pablo comenzó a predicar después de su conversión, ahora él llegó a un sitio donde vio muchos altares, estaba en Grecia. Y allí encuentra un lugar, un altar para el Dios no conocido. Hechos 17:23. Ellos sabían que había un Dios que ellos no conocen. ¿Por qué? Porque ellos eran politeístas y tenían muchos dioses. Y lo cierto es que en el fondo de todo ser humano hay esa búsqueda del Dios Todopoderoso. Por eso es que las religiones hacen dinero. ¿Por qué? Porque encuentran que los seres humanos necesitan de Dios y esa búsqueda de Dios hace que el ser humano dé todo lo que tiene. Pero el Dios Todopoderoso se manifiesta de una manera extraordinaria. Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo? Dice, los gentiles, la gente que dice que es atea, la gente que dice que no hay Dios. Dice, esta gente hace las cosas por naturaleza. O sea que en el corazón del hombre está escrito un principio. El principio de la ley de Dios. Allí está. Aunque tú digas que no hay Dios, Dios se manifiesta. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones.
O sea, Dios escribió en la mente del ser humano el principio maravilloso. Y dice, dando testimonio, ¿qué? Su conciencia. Entonces usted dice, un ateo tiene conciencia. Claro que tiene conciencia. Un agnóstico tiene conciencia. Tiene conciencia. Un ladrón tiene conciencia. Sí, tiene conciencia. Un narcotraficante, lo peor del mundo que puede existir, tiene conciencia. ¿Por qué? Porque Dios puso la conciencia en todo ser que nace en este mundo. Hay una conciencia que nos habla y nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Puedes no creer en Dios, pero Dios puso en ti un principio que te hace vivir con el respeto a un ser superior y también a tus semejantes. ¿Cómo se conoce a Dios? Los nombres de Dios. En el tiempo en el hebreo, los israelitas son los que han recibido la mayor revelación de Dios. Y hay nombres, noten el nombre de Dios. Aquí voy a poner uno, Génesis 1:1. El nombre de Dios es Elohim, que significa Dios. Elohim. En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Este es ¿qué? El término que usa es Elohim. Elohim. En el libro de Éxodo 20, versículo 2, se usa el mismo término, Elohim. Yo, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Elohim significa ¿qué? Dios. En Daniel se usa el mismo término, Daniel 9:4. El Elohim, Dios. Y oró a Jehová mi Dios. Y dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios mío grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel conoce a Elohim. Pero hay otro término que se usa en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. El Elyon. Elyon. ¿Qué es Elyon? Significa el Altísimo. Y ahí muestra el caso de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. En el hebreo dice Elión, Elyon, el Dios Altísimo. Y bendijo, noten, y bendijo diciendo, bendito sea el Dios de Abraham, el Dios Altísimo, el Elión. Hay otro término, el mismo término que se usa aquí en Génesis 14, verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión. Elión significa Dios Altísimo. También se usa en Isaías 14:14, ¿no? Dice, subiré sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Elión, al Altísimo. Esto significa. Entonces tenemos ahí nombre de Dios. Otro nombre que se le da a Dios es el Adonai, que significa ¿qué? Señor. Esto está en Isaías 6:1, dice el Señor sentado, ¿no? El Señor. En el Salmo 35, versículo 23 dice, Dios mío y Señor mío. Usa el término Adonai. Adonai es Señor. Así es como se traduce Señor. También hemos escuchado otro término del nombre de Dios. Es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. En Éxodo 6:3 dice, se apareció a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no di a conocer a ellos. El Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente. El Shaddai se usa también en el Salmo 91:1. El que habita al abrigo ¿de qué? Del Altísimo. Mora bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Y ahí se usa el término ¿qué? El Shaddai. El otro término, Yahvé. Yo soy el que soy. Yahvé.
Oh, y en Deuteronomio 32:6 dice, así pagarás a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es él tu padre que te creó y te estableció? Usa el término Yahvé. Yahvé también está en Isaías 63:16. Oh Jehová, eres nuestro Padre, yo soy el que soy. Y en Malaquías 2 nos dice, no tenemos todos al mismo Padre, que nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y usa el término Yahvé. Yahvé, Jehová, Dios Todopoderoso. Cada nombre que se le da a Dios está relacionado con las acciones de Dios, con el carácter de Dios, pero Dios es el mismo. Les contaba la historia de este jovencito que estaba a los pies de la cruz de Jesús. Que Jesús al mirarlo le dijo, hijo, he allí a tu madre, madre, he allí a tu hijo. Después de seguir a Jesús, su vida no fue fácil. Pasó de cárcel, pasó de azotes, fue hervido en una paila de aceite. Y cuando ya estaba anciano, los años habían pasado, tenía casi 90 años. Abandonado en la isla de Patmos, solo. Pensó que Dios se había olvidado de él. Pero cuando leo la escritura encuentro a un Dios que cumple su promesa maravillosa. Y quiero que veas el final de un hijo de Dios, de un hombre que cree en el Dios Todopoderoso. No importa lo que pase a tu alrededor, Dios es un Dios siempre presente. Un Dios que no abandona a sus hijos. Yo no sé cómo estás tú hoy, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo tengo un Dios que creo en Él con todo mi corazón. Y Dios nunca nos ha fallado. Juan, en la isla de Patmos, noten, en Filipenses, leo antes Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestro pensamiento. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Y entonces veamos a Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Imagínate este cuadro. Este jovencito que nació en Capernaum, que caminó con el maestro cuando ya está solo, viejo y abandonado, desterrado en la isla de Patmos. Puede sentir la voz de Dios. Oí detrás de mí una voz como de trompeta. Y le dice, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Oh, qué hermoso, mis amigos. Dios, aunque pasen los años, no se olvida de sus hijos. Aunque estés sin trabajo, aunque estés tirado en un hospital, encerrado en una cárcel, hundido en tus pecados, todavía la gracia de Dios está para ti, esa gracia maravillosa. Yo soy el primero y el último. Y nota cómo él dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi que 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa ceñida hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él está viendo, dice, uno semejante a ¿quién? Al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Él está viendo al Dios Todopoderoso, que no le ha abandonado, no le ha dejado solo, ha estado con él. Verso 14, su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Impresionante. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en todas sus fuerzas. Dios, el Dios Todopoderoso,
no te abandona, no te deja. Dios busca a sus hijos. Y ahora noten la actitud de Juan. Cuando vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Qué hermoso momento, mis amigos. Emociono cuando veo al Dios Todopoderoso, que no abandona a sus hijos, que no abandona a aquellos que le sirven, sino con todo el corazón les busca aún en cuando están ancianos, cuando están desterrados, cuando ya no tienen un salario, cuando están jubilados, cuando están viejos y están abandonados. Dios se manifiesta a sus hijos porque es un Dios fiel, un Dios todopoderoso. En el verso 18 dice: y el que vi, dice, y el que él dijo: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús está vivo. Jesús murió, resucitó, y Jesús tiene las llaves ¿de qué? De la muerte. Ese es Dios, el Dios a quien conozco y el Dios a quien sirvo. Mis amigos, es tiempo de buscarle a Dios. Es tiempo de abrir nuestro corazón a Dios. Quizás estuve hablando en esta ocasión para alguien que no cree que Dios existe. ¿Por qué no vas a solas con el Dios Todopoderoso? Y dile: Señor, soy incrédulo. No creo, no acepto. Pero Señor, si tú tienes algo para mí, toca mi mente, toca mi corazón, de alguna manera que yo pueda verte, que yo pueda contemplar tu gloria. Búscale a Dios ahora.